Un cordial saludo. Mi nombre es Nora Milena Beleño Amariz, soy estudiante de Sociología y en la asignatura de Sociología Clásica vengo a hablar acerca del contexto en el cual surge la sociología. Recordemos que la sociología busca mm, interpretar o comprender la forma como los seres humanos se relacionan, los comportamientos sociales, cómo se dan las asociaciones y cómo se da todo aquello de la transformación y los cambios. Entonces, pues, empiezo compartiendo mi pantalla. eh, bueno, en el contexto general podemos resaltar que en 1789 la Revolución Francesa generó o fue como un detonante desde Europa, donde hubo una serie de cambios, de revoluciones que causaron preocupación en los pensadores y filósofos del momento. Entre ellos tenemos a Comte, a Durkheim, a Parsons, Marx, Engels, bueno, y muchos más, que al ver como el caos que generaron todas estas revoluciones y la serie de cambios y transformaciones sociales que se vinieron dando, pues se preocuparon y quisieron como aportar dando o generando esquemas y propuestas con el fin de restaurar el orden social. Entonces, pues a estas propuestas, la suma de estas propuestas es a lo que llamamos en el día de hoy sociología. Entonces, bueno, partimos entonces, como les decía, de la Revolución Francesa y nos damos cuenta que esta revuelta tiene características de orden social, económico y político, que condujo al final de la monarquía, que era como el orden social del momento, y se terminó también con el llamado régimen antiguo. En 1799, Napoleón Bonaparte, mediante un golpe de Estado, establece la llamada República Democrática y es cuando nosotros empezamos a hablar de naciones. Entonces ahí empieza en lo social, en la estructura social, empezamos a ver cambios. A raíz de la Revolución Francesa también hubo una serie de revoluciones políticas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Nosotros podemos encontrar los cambios y lo que generó o desencadenó en luchas sociales como lo fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la independencia de Estados Unidos, también en Inglaterra la Revolución de Cromwell, hubo revoluciones científicas, y esto estableció una serie de paradigmas, escuelas, bueno, la gente teorizando para poder dar explicación a todo lo que estaba sucediendo a nivel social. Surge el capitalismo. El capitalismo viene a manifestarse como un sistema económico basado en el capital y en la propiedad privada. Bueno, esto generó opositores como Karl Marx, que en su libro El Capital critica al sistema capitalista al notar la desigualdad generada cuando hay una mayor ganancia para un menor número de personas y a cambio los trabajadores o clase obrera, que es el nombre que se le dio, tienen largas horas laborales y una mala remuneración de su esfuerzo. Entonces, esto empieza a generar mucha insatisfacción y surgen, con el fin de derrocar el sistema capitalismo, surgen movimientos como el movimiento obrero y bueno, todo esto, movimientos también como muy radicales y la convulsión social pues empieza a despertar la preocupación de pensadores como Marx, Weber, Durkheim y Simmel, que empiezan a plantear posibles modelos o soluciones
para poder transformar la situación que se estaba viviendo en ese entonces. Bueno, aquí podemos apreciar, no que también en contraposición al capitalismo surge el socialismo. El socialismo es un sistema socioeconómico totalmente opuesto al capitalismo, con tendencias ideológicas que se fundamentan en el capital social, con la promesa de alcanzar la igualdad social. Y bueno, esto fue algo que no se logró, era como un ideal que no se logró. Libros que dan cuenta de la época es el manifiesto del Partido Comunista, que lo escribió Marx en coautoría con Engels, y nos damos cuenta de que ellos ahí establecen como los principios del comunismo. Y pues también como que en ese surgir de teorías, surge también la teoría sociológica con Weber y con Durkheim, que empiezan a reaccionar a esta ideología socialista por considerarla como que un poco más peligrosa que el mismo capitalismo. Podemos encontrar entonces que en toda Europa, tanto en Europa como en Estados Unidos y aún en América Latina, empieza a darse el impacto de la modernidad. Ya hablamos de tecnología, hablamos de avances tecnológicos, de la revolución científica, y toda esta modernidad afecta todas las esferas, en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo económico. Se dieron diferentes procesos que marcaron la sociedad de ese momento, y que aún hoy en día pues estamos siendo pues afectados o nos marca de alguna manera. Bueno, en este contexto pues nace lo que conocemos como o la sociología como ciencia, y vamos a encontrar dos ramificaciones. Por un lado están las ciencias naturales, cuyo pues, mayor exponente es Auguste Comte, que las ciencias naturales se enfocan de pronto en el individuo, pero en lo externo, no involucra su pensamiento, sus emociones, lo que está pasando al interior del individuo. Y pues Auguste Comte es reconocido por el paradigma, por establecer el paradigma positivista. Por otro lado, están las ciencias sociales. El mayor exponente que encontramos aquí es a Max Weber, que establece el paradigma hermenéutico y pues se centra en estudiar el porqué de las cosas, el comportamiento humano, la cultura, el pensamiento, y empezamos a hablar muy de la parte moral. Entonces, esa modernidad de la que estamos hablando se fundamenta en la racionalidad de la ley y trajo consigo fenómenos tales como la urbanización. Empieza la gente a desplazarse, a abandonar el campo para venir a trabajar en las industrias. Por otra parte, también a nivel religioso, vemos cómo el boom del momento es la Reforma Protestante, que significó el cambio del dogma católico. Ahí encontramos a Calvino y a Lutero con todo esto del protestantismo, también marcando una pauta en las creencias religiosas y en la moral. Encontramos entonces que la moral empieza a aparecer en los escritos de Durkheim, de Parsons, de Weber, y pues de una manera más crítica también encontramos a Karl Marx escribiendo acerca de la religión. En la parte científica, el empirismo con Hume, donde se plantea que el conocimiento se da por la observación directa de los hechos sociales, nos lleva también a ese mover y desarrollar la ciencia. Y pues están los aportes de Copérnico, de Galileo Galilei y obviamente de Isaac Newton y su paradigma newtoniano. A nivel de cultura, a nivel de arte,
Este periodo denominado la Ilustración nos muestra cómo hubo cambios sociales que eran basados en la intelectualidad. Entonces se desarrolla la teoría sociológica en Francia y pues ahí sobresalen los exponentes Montesquieu y Rousseau. Para finalizar de pronto esta presentación quisiera resaltar en la lectura eh, eh, esas frases que son como, podríamos decir, icónicas de algunos de los pensadores sobresalientes de ese momento. Encontramos aquí a Auguste Comte, que dice que nos dirigimos hacia un mundo dominado por la ciencia. Y yo creo que si él viera hoy en día lo que estamos viviendo de inteligencia artificial y todo, pues efectivamente cada día estamos más enfocados en los adelantos científicos y la tecnología está teniendo como un proceso de desplazamiento del ser humano. Herbert Spencer, bueno, esto fue como muy idealista, yo creo. El mundo camina hacia un mayor orden y armonía. De pronto en el momento él veía que todas esas crisis iban a desencadenar en orden y armonía. Bueno, pero pues sabemos que no fue así. El capitalismo se basa en la explotación de los trabajadores por los capitalistas. Esto es lo que dice Karl Marx y por eso fue que él en su contexto en el que vivió, donde había tanto descontento de la clase trabajadora, pues él viene a manifestar esto en sus escritos y a ser un acérrimo opositor al sistema capitalista. También encontramos a Emil Durkheim, que habla de que el mundo moderno ofrece menos cohesión moral que las sociedades anteriores. Es tremendo, porque Durkheim hablaba y planteaba cómo sacrificamos de pronto nuestros recursos o nuestro bienestar explotando los recursos de manera indiscriminada a fin de aumentar el capital y eso pues lo descabellado que puede llegar a ser. También está Max Weber y que nos habla de un mundo moderno como una jaula de hierro de sistemas racionales de la que no hay salida. Él ve cómo las personas se centran en sus raciocinios y pues empiezan a como encerrarse en sus paradigmas y esto pues impide de pronto que muchas veces podamos tener cambios reales o que desencadenemos en polarizaciones y bueno, pugnas como las que se dieron, que fueron las que fueron dando el avance a la sociología. La ciudad genera un tipo particular de persona. George Simmel hablaba cómo el entorno influía en el comportamiento de las personas. George Herbert Mead, las mentes de las personas y sus conceptos de sí mismos están configurados según sus experiencias sociales. Entonces también habla como el relacionamiento con otras personas es lo que va a influir en el concepto que tengamos de nosotros mismos. Alfred Schutz habla de que en las relaciones sociales las personas suelen confiar en, entre comillas, utiliza el término fórmulas, fórmulas verdaderas que han sido aplicadas anteriormente para saber cómo manejar esas relaciones. Entonces él habla como de la necesidad de paradigmas que la gente pudiese seguir, modelos que la gente pudiese seguir. Por último tenemos a Parsons, que dice que la sociedad es un sistema integrado de estructuras y funciones sociales, pues, lo cual es lo que vivimos hoy en día, el entender que la sociedad no es como cosas aisladas, sino que involucra muchos campos, muchas disciplinas, y es lo que la sociología como ciencia hoy en día quiere hacer. Entonces, pues por eso es tan importante el estudio de los clásicos, porque allí hay como unas bases, unos puntos de partida
desde los cuales el sociólogo contemporáneo puede desarrollar sus teorías o conceptos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y bendiciones.